Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, los que han de escuchar este mensaje a través de este medio. Es grato para mí poder comunicar un tema bíblico tan importante como es encontrando esperanza en los tres tiempos de la salvación. La esperanza de un creyente es muy distinta a la esperanza del mundo. Y por eso es tan importante entender el contexto o el mensaje bíblico en su contexto en cuanto a este tema. Alguna vez a lo mejor alguien les ha preguntado o ustedes mismos han preguntado a la gente acerca de la salvación. Déjenme presentarme. Mi nombre es Luis Alberto Esperanza Amaya, soy del Salvador y me da mucho gusto comunicar este tema a todos ustedes. En primer lugar, déjeme decirle que este tema es de crucial importancia porque es un tema bíblico. Y alguien, como dije anteriormente, a lo mejor le ha preguntado, bueno, ¿es usted salvo? Y a lo mejor en esta pregunta, otros han preguntado, ¿ha usted confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador? Y es probable que la mayoría conteste, no lo sé, o espero que sí, que un día sea salvo. Algunos dicen, bueno, solo Dios sabe, nosotros no podemos con certeza saberlo. O a lo mejor usted es un creyente y ha confiado en Jesucristo y en la obra completa en la cruz del Calvario por nuestros pecados y ha recibido el don de la vida eterna. Y probablemente la respuesta de estas personas han sido sí. A esta pregunta tan importante que debemos de hacerle a todas las personas. Y yo en particular en esta oportunidad le hago la pregunta a usted. ¿Es usted salvo? ¿Entiende usted el tema de la salvación? Y si no, déjeme explicarle acerca de la salvación. Y si su respuesta es sí, entonces también déjeme decirle que usted ha sido salvo en tres tiempos. Y quizá ha sido salvado, está siendo salvado y un día será salvo también. Usted puede decir, bueno, estoy confundido, no entiendo este tema. Pero déjeme que le explique un poco acerca de este tema, entonces, a través de encontrando esperanza en los tres tiempos de la salvación. Quiero compartir con ustedes, entonces, este tema tan interesante para que podamos entender lo que el Señor nos está mostrando alrededor de este tema. Por eso es que es tan importante entender en primer lugar qué significa la salvación. La palabra bíblica salvo o salvado y salvación son traducciones al español del idioma hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento. Las variadas formas de la palabra salvación llevan consigo repetidas veces los conceptos de liberación, seguridad, rescate y auxilio, preservación, liberación y victoria. En su contexto, estas palabras en un diccionario declaran que la salvación consiste en liberar de los efectos y del poder del pecado. Una preservación de ignorancia o alusión, la liberación de un peligro o dificultad. Y por lo tanto, si alguien le pregunta a usted, ¿es usted salvo? Una pregunta legítima sería, ¿a cuál salvación o salvo de qué se refiere? Entonces, la palabra salvación en la Biblia, en cuanto a este concepto de la salvación, aparece más de 600 veces en la Biblia. Y podemos ver que el uso de las siguientes palabras en la Escritura se encuentra, por ejemplo, salvación, 162 veces en la Escritura. También encontramos salvo
160 veces en la Escritura. Encontramos salva 6 veces en la Escritura. Encontramos salvado 101 veces en la Escritura. Salvadora encontramos 6 veces en la Escritura. Salvador la encontramos 36 veces en la Escritura. Salvadores la encontramos 1 vez en la Escritura. Rescatar se encuentra 11 veces y rescatado se encuentra 4 veces. Y rescate se encuentra o rescatado 4 veces. Rescate 1 vez y preservar 35 veces y finalmente preservado 16 veces. Por lo tanto, es obvio que el concepto de la salvación es expresado ampliamente con una variedad de términos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que veamos el asunto de esta palabra usada en la Biblia en su contexto. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que seamos estudiantes de la Biblia y nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es principal prioridad que el creyente debe de ser aprobado por Dios. Es un creyente que no debe de avergonzarse delante de Él, pero sobre todo que maneja o traza bien la Escritura, es decir, la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que la manejamos correctamente. Y si vamos a interpretar correctamente y discernir su significado verdadero, es crucial que nos enfoquemos en lo que la Escritura dice. Para describir el significado divino de todo texto, la Escritura, tal como el autor original de cada libro deseaba y cuidadosamente observar e interpretar, son necesarios en este concepto de la salvación. Es tan importante entonces, cuando estudiamos este tema, que pongamos crucial atención al significado de la palabra en su contexto. También es importante recordar que la Biblia nunca se contradice. Aunque la palabra salvación la encontremos en contextos distintos, la Biblia no se va a contradecir en cuanto a este tema. Cada contradicción aparente en la Biblia refleja un problema con el entendimiento torcido del lector, no con la Escritura en sí. Y por eso es que necesitamos que el texto de las Escrituras en sí nunca va a ser el problema, y necesitamos entender esto. Porque la Biblia misma declara en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto ayuda y es importante recordarlo cuando estudiamos la verdad de la salvación en la Biblia. Y debido a que la naturaleza y su uso y término en la salvación es variable de pasaje en pasaje. Por eso, mis estimados hermanos, o los que han de escuchar este mensaje, 2 de Timoteo 2:15, la meta principal de su enseñanza implica que debe procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. Pero también hay que tener sumo cuidado a no ser avergonzados delante de los hombres también. Por eso es que la precisión e exactitud del estudio y la enseñanza está enfatizada por medio de la frase que usa o que traza bien la palabra de verdad. Este tema no se trata con lo que yo pienso. Este tema trata con lo que el Señor dijo en su palabra. Este tema de la salvación y de la esperanza que tenemos a través de la salvación es encontrada si trazamos bien el concepto que Dios quiso enseñar en su palabra. No se trata con el pensamiento del ser humano.
Por eso es que segunda de Timoteo 2:15, en su sentido, la autoridad de su enseñanza implica que la comunicación de la palabra de verdad debe de ser bien tratada. Por eso, enfáticamente, es importante que todos los que enseñamos la Escritura debemos de ser cuidadosos al enseñar la Escritura. Y si usted es un oyente, usted también tiene la responsabilidad ahora de trazar bien la palabra de verdad, entendiendo lo que el Señor o el significado que el Señor quiso mostrarnos a través de la Escritura en cuanto a la salvación. Por eso es que segunda de Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra considerar aquí es tan importante porque cada creyente que escudriña o que lee la Escritura tiene la responsabilidad de considerar lo que el Señor dice. Noten el versículo dice, considera lo que digo, no lo que dice el pastor, no lo que dice tal predicador. Necesitas considerar lo que la palabra de Dios dice, porque se trata con su palabra. Y por eso, en la manera que consideramos la Escritura, el Señor va a dar entendimiento y no dice en algunas cosas. Dice que el Señor te dé entendimiento en todo lo relacionado a estos temas. Y por supuesto, el tema que nos compete hoy es la salvación. Y por eso tenemos dos lados que considerar, el lado humano y el lado divino. Entonces, es importante ponernos los lentes de Dios para poder considerar qué es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, segunda de Timoteo 2:7, hay que considerar el aspecto humano en el entendimiento correcto de la Escritura, implicando que debemos considerar cuidadosamente lo que Dios dice. Por eso, mi estimado hermano, no es con lo que Luis dice, no es con lo que el maestro dice, se trata con lo que el Señor enseña en su palabra. Esto es lo que necesitamos tomar consideración, tomar importancia de lo que el Señor dice en su palabra. Y el tema de la salvación es un tema muy crucial que necesitamos tomar la importancia cuando lo estudiamos en la Escritura. El aspecto divino de la interpretación bíblica correcta requiere que el Señor le dé entendimiento, es todo. Ahora, por eso se trata de que yo lo considere, pero también el Señor proveerá el entendimiento correcto de la Escritura. Ahora, es tan interesante hacernos una pregunta entonces. ¿Cuál es el papel importante en todo esto que tiene el Espíritu Santo en su ministerio y enseñanza? Bueno, el Espíritu Santo revela para los escritores de la Biblia y nos da iluminación a nosotros para entender este tema. Por eso, la iluminación para los estudiantes de la Biblia es tan importante. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11 y Primera de Corintios 2, versículos 12 al 13, son de suma importancia considerarlo. Ahora, entendamos el flujo de las verdades bíblicas entonces. ¿Cómo es que la Biblia debe de ser tomada en consideración? En primer lugar, Dios proveyó a los escritores inspirados para que a través de ellos, en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego, pudiéramos nosotros tener los manuscritos antiguos. Y a través de los manuscritos antiguos, tener las traducciones de la palabra de Dios. Ahora, con esto de las traducciones es tan importante considerar aquellas que son más literales o que se apegan al texto inspirado por Dios o los manuscritos antiguos. Esto es tan importante porque la Escritura ha sido dada a través de todo este proceso, el flujo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a través de los manuscritos bíblicos, las traducciones de la Escritura y a nosotros en particular. Entonces, ¿cómo la oración es un factor en la interpretación bíblica?
Es un factor crucial porque la oración nos coloca en una relación vertical con Dios. Y esta relación vertical determina mi dependencia y mi comunión con Dios. A través de ello, entonces recibo la iluminación de parte del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos pedir a Dios por iluminación. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es decir, la única manera de poder ver lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios dice, es precisamente que Dios abra nuestro entendimiento. Y saben que la palabra maravillosa, ley, él dice aquí: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Porque la palabra de Dios revela el contenido, el significado que Dios quiso dar a través de los escritores y el flujo que acabamos de ver para que nosotros entendamos el tema de la salvación. Y no solo este tema, hay tantos temas que podemos entender a través de esto. Pero necesitamos la oración para hacer esto. Por eso es que el uso de la palabra en su contexto es importante. El Espíritu Santo dirigió a los autores originales a escribir en una manera sobrenatural. Ahora, es tan importante que la palabra salvación, dependiendo del contexto, la salvación puede ser en referencia a una liberación física o espiritual. Ahora, y también la liberación espiritual es la de la pena, poder o presencia del pecado. Estos tres tiempos son importantes entenderlo porque es verdad que la etimología de la palabra o el significado de la raíz gramatical es muy importante para entender el concepto. Comunicado por la palabra, en última instancia, el uso de la palabra en su contexto en particular es lo que determina su significado exacto. Pero necesitamos hacer tres cosas importantes: observar el texto, hacer la interpretación del texto y también hacer las aplicaciones del texto. Por eso es que la salvación es un tema tan importante porque es un tema muy discutido en las iglesias locales. Muchos predicadores no entienden los tres tiempos de la salvación, es decir, la salvación de la pena del pecado, la salvación del poder del pecado en nuestra vida y la salvación de la presencia del pecado en el futuro. Estas tres cosas es el tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Por eso es de crucial importancia que notemos acerca de la salvación física. En el Antiguo Testamento la salvación principalmente se refiere a una liberación de peligros físicos, tales como liberación de enemigos físicos. Por ejemplo, Salmo 7:1 dice: sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Él está hablando de la salvación física aquí. Pero también tenemos Salmo 17:7, dice: muestra tus maravillas, misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. David aquí está hablando de la salvación física. En el Salmo 37:40, David dice: Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en él espera. Noten que aquí la expresión los libertará de los impíos, él está hablando de la salvación física aquí. El Salmo 44:6, y también tenemos el Salmo 59:2 y también tenemos el Salmo 138:7, hablan de este mismo tema. Pero también tenemos problemas y dificultades físicos. Es decir, cuando hablamos de la salvación, en algunos contextos está hablando de la salvación física. Isaías 37:35 dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Él está hablando de los problemas y de las dificultades
en este caso de la ciudad, en este caso de Jerusalén. Pero también el Salmo 46:7 habla acerca de esto. Ahora, inclusive en algunos casos la palabra salvación habla de la muerte física. Por ejemplo, Daniel capítulo 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien sirvo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Este es el contexto de Nabucodonosor echando a los 3 amigos o los 3 judíos jóvenes al horno de fuego. Y aquí estamos viendo la liberación de parte de Dios del horno de fuego, de la muerte física en el horno de fuego. Por eso dice el versículo: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. También es tan importante entender que la salvación física en el Antiguo Testamento no es el énfasis principal del Nuevo Testamento. A veces todavía vemos este uso de salvación física en algunos pasajes. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, 24, 25 y Mateo 27, 40. En Mateo 8, 24 al 26 dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El contexto de este pasaje nos muestra la liberación de perder la vida en el mar a través de una tempestad que vino en el mar. Pero la salvación de parte del Señor era una salvación física aquí. En el Nuevo Testamento encontramos este tema, pero recordemos que el contexto de este pasaje también está todavía antes de la muerte de Jesucristo. Ahora, Mateo capítulo 27, 40 dice: y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende del madero. La referencia aquí de la gente que injuriaba al Señor cuando estaba en la cruz, ellos estaban diciendo: sálvate, pero de la vida, de la salvación física. Y este momento es crucial porque él está hablando de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que pone en medio el final de la ley y el principio de la gracia. Todos sabemos contextualmente que este tema de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, es tan importante para nosotros, para poder hallar gracia, para poder hallar esperanza en este tema de los 3 tiempos de la salvación. Ahora, Marcos capítulo 3, versículo 4 también habla acerca de la muerte física o de la salvación física, y les dice: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la persona o matarla? Mas ellos callaban. Noten que aquí está hablando de la salvación física, no está hablando de la salvación espiritual. En Hechos capítulo 27, en el versículo 20, 31 y 42, 43, vemos cómo el Señor también, o en este caso Pedro, habla acerca de una salvación física. Y dice: y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí está hablando de la palabra salvación, implica la palabra salvación de la salvación física en este contexto. Porque Pablo, por ejemplo, es el que está hablando aquí. Pablo está hablando de la salvación física, y ya sabemos que Pablo en el capítulo 9 de Hechos describe su salvación espiritual. En el capítulo 27, 31 dice el versículo: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados:
si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Noten que aquí también la palabra salvarnos o salvaros está hablando de la salvación física. Y el 42 y 43 dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. ¿Salvar de qué? De la muerte física. Este tema, en su contexto, podemos entender de qué tipo de salvación está hablando. Ahora vemos a Santiago, que es otro que habla acerca de este tema. En el capítulo 5, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Noten aquí que el contexto de este texto está hablando de la salvación física. Por eso es que el énfasis de la salvación física en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo podemos entender en su sentido gramatical, literario y contextual e histórico cuando vemos la palabra salvación en su contexto. Ahora, es crucial que para el incrédulo la promesa de Dios de la salvación eterna es y solamente puede ser futura hasta que él crea en Cristo solamente. Cuando examinamos cuidadosamente y hacemos exégesis en el Nuevo Testamento, el significado y uso de la salvación, las palabras derivadas de la salvación, más comúnmente utilizadas es liberación espiritual. Parece que la razón de este cambio de énfasis del Antiguo Testamento claramente involucra la primera venida de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas capítulo 19, versículo 10. Por eso es que para el incrédulo la salvación es futura. ¿En qué sentido? Bueno, para los incrédulos sin Jesucristo como su Salvador, ya sea pecadores inmorales, morales o religiosos, no importa su condición, Dios ofrece salvación de un infierno que ellos merecen en un cielo, a un cielo que no merecen. Necesariamente, esta es una salvación futura debido a que ellos nunca han sido salvos. Es así como el término salvo es usado en la conversión o conversación de Jesucristo con Nicodemo, quien era un hombre religioso. Y quiero que veamos un poco acerca de esta conversación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. Noten de que el énfasis de esta palabra, salvarse aquí, implica varias cosas. Y al final del versículo 14, el versículo 14 pone el énfasis a la analogía de lo que sucedió allá en Números capítulo 21. Entonces, vemos aquí, Jesucristo había dicho antes a este pecador religioso que confiaba en su propia justicia. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Ahora, habiendo explicado Jesús a Nicodemo que en la misma manera que él había nacido físicamente de su padre, él necesitaba un nacimiento espiritual de parte de Dios. Esto se lo explicó en Juan capítulo 3, versículo 4 al 8. Pero Cristo empezó a explicarle las tres verdades esenciales del nuevo nacimiento. Ahora, para Nicodemo, un maestro de la ley, era un religioso, era absurdo que Jesús le estuviera hablando del nuevo nacimiento.
¿Y por qué es importante esto? Déjeme explicarle por lo menos 2 o 3 cosas así rápido, que por qué Nicodemo pensaba que era absurdo que Jesucristo le estuviera hablando del nuevo nacimiento, cuando ellos ya entendían que nacer de nuevo implicaba, por ejemplo, cuando un joven pasaba de su edad joven a adulto y era tomado como judío, a eso se le llamaba nuevo nacimiento. Cuando los judíos no eran prosélitos y se convertían a un prosélito, ellos a eso le llamaban nuevo nacimiento. Un rabino, por ejemplo, cuando era un estudiante de la ley, pero pasaba a enseñar la ley, a esto se le llamaba nuevo nacimiento. Entonces, para Nicodemo hablar del nuevo nacimiento, que Jesús le dijera esto, él estaba, ¿y este por qué me habla de nuevo nacimiento si yo ya he nacido de nuevo? El problema y el asunto contextual aquí es que Nicodemo no entendía verdaderamente de qué nacimiento es que Jesús estaba hablando. Por eso es que Cristo empezó a explicarle las 3 verdades esenciales del nuevo nacimiento. Y en primer lugar, el nuevo nacimiento es por medio de Jesucristo solamente. En los versículos 9 al 13, Jesús se lo explica. Y para nacer de nuevo, un pecador perdido necesita entender quién es Jesucristo. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes entienden quién es Jesucristo? Una persona necesita entender quién es Jesucristo. Jesucristo es el que descendió del cielo. Jesús le dijo en ese contexto del diálogo que tenía con Nicodemo, él le dijo, yo soy el que he descendido del cielo. Ahora, en primer lugar necesitamos saber que Jesús se ha encarnado, que Jesús es Dios y que descendió del cielo para encarnarse. Ahora, Él es Dios y que se hizo hombre. En tercer lugar, aparte de la encarnación del Hijo de Dios, la salvación hubiera sido imposible. ¿Saben por qué? Porque en la ley estaba escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso era necesario que en la ley se sacrificaran animales para poder derramar la sangre en el propiciatorio. Solo era la única manera que Dios aceptaba el perdón de pecados a través de ese sacrificio de un inocente por un culpable. Ahora, entendiendo esto, que Jesús es Dios, que se encarnó y que esa encarnación del Hijo de Dios no hubiese sido posible el derramamiento de sangre en la cruz. Por eso el nuevo nacimiento es solo a través de la cruz de Jesucristo. Y Jesús le explica en el versículo 14 a Nicodemo esto. Ahora, para nacer de nuevo, un pecador perdido necesita llegar a entender lo que Jesucristo hizo por él. Si una persona no entiende verdaderamente quién es Jesús y lo que Él ha hecho, no puede tener el evangelio puro. Por eso es tan importante que el énfasis del evangelio sea en la persona de Jesucristo y su obra terminada en la cruz del Calvario, y no desviar la atención en otras cosas. Ahora, es crucial, importante entender que en el versículo 14 Jesús le pone el ejemplo de cómo sucedió con Moisés y los judíos allá en el desierto. Por eso dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es importante porque Dios había dicho a Moisés, hazte una serpiente de asta, una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Noten aquí que Jesús le está diciendo, de la misma manera como Dios hizo allá en el desierto con los judíos, que cualquiera que mirara
la serpiente, y aunque fuera mordido, no iba a morir, iba a vivir. Ahora, de la misma manera, Jesús está mostrando aquí que la única manera de poder tener vida y vida eterna es a través de mirar a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Ahora es tan importante que la muerte de Cristo por nuestros pecados fue un evento hecho una vez para siempre, que no puede ser repetido, porque el pago por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, ya fue hecho. Y por tanto, ninguna cantidad de buenas obras, de ritos religiosos de la iglesia pueden expiar el pecado del hombre, desde que Jesucristo triunfantemente dijo en la cruz: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús gritó: consumado es. La cuenta ha sido pagada. Él estaba indicando que nuestros pecados fueron pagados por completo por medio de Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto o qué necesitas hacer tú para poder pagar por tus pecados? Y aunque pudieras hacerlo, ninguna de tus buenas acciones o cualquier rito religioso o cualquier acción tuya puede pagar la penalidad del pecado que tú debes delante de Dios. Por eso es importante que el nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo solamente. Juan capítulo 3, versículo 15 al 18, Jesús enfáticamente pone la responsabilidad del ser humano en relación a la oferta que Dios hace al ser humano en vista de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, con relación a la analogía de Cristo, de la serpiente de bronce levantada en número 21, y Juan 3:15 continúa explicando: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que la expresión todo aquel implica que la salvación está disponible para todos. Pero hay una responsabilidad del ser humano aquí. Todo aquel que en él cree. Es precisamente esto lo importante que necesita ser. Aquí no dice el versículo para todo aquel que va a la iglesia, para todo aquel que ofrenda, para todo aquel que hace buenas obras, para todo aquel que somete a la ley, para todo aquel que trata de cumplir la ley. No dice así. El versículo dice para que todo aquel que en él cree. Ahora te pregunto, ¿crees tú que Cristo pagó completamente tus pecados en la cruz del Calvario y que eso es lo suficiente para salvarte? Y si es así, la oferta de Dios como regalo es que tengas vida eterna. Ahora, el verbo tener aquí es un verbo en el tiempo presente, pero para un incrédulo esto está en el pasado porque no lo ha entendido. Pero si tú estás oyendo en esta oportunidad, estás viendo esta conferencia, yo te invito a que creas en el sacrificio de Cristo solamente en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué te ofrece Dios? Vida eterna. La pregunta es, ¿para cuánto tiempo dura la vida eterna? Por eso es eterna, porque dura para toda la eternidad. Ahora, la amplitud de la oferta para todo aquel es que la oferta de Dios de la salvación está disponible para todos. Está disponible para ricos, pobres, flacos, gordos, morenos, blancos. Para cualquier persona está disponible. Por eso es que el objeto de la oferta está en Él. Nuestro objeto de fe necesita ser el Señor Jesucristo, porque solamente Él murió por nuestros pecados y resucitó. Ahora, ¿te has preguntado por qué Dios resucitó a Jesucristo de la tumba? Pero déjame explicártelo. Jesucristo resucitó de la tumba porque Dios estaba satisfecho con ese sacrificio de la cruz en favor nuestro por los pecados nuestros. Y ahora no solo murió y pagó por tus pecados y por los de todo el mundo.
Ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios. Está vivo físicamente, vivo eternamente y para siempre. Y esa vida eterna es la que Dios te ofrece a través de la persona de Jesucristo. Tú puedes ver la esperanza en los 3 tiempos de la salvación. Pero es tan importante que aquí el tema de que Jesús está tomando en consideración con Nicodemo y contigo mismo, ahora que tú estás viendo esta presentación, es que tú debes de tomar la oferta de Dios, porque es para todas las personas, pero debe de ser en fe en Cristo solamente. No hay nada, absolutamente nada, que satisfaga a Dios que podamos hacer solo la fe en Cristo solamente. Ahora, el asunto es que la condición de esta oferta es que creas en el sacrificio de Jesucristo. Esto se refiere a la disposición del pecador a depender, a apoyarse en o a confiar en algo o en alguien. Y en este caso, no hay nada más que Dios quiere de un pecador que pongas tu confianza en el Señor. Porque Cristo ya hizo la obra redentora. El problema tuyo delante de Dios no son tus pecados. Pues tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Eres un pecador y debes de admitirlo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios significa que estamos separados eternamente de Dios a través del pecado. Pero tú puedes resolver este asunto ahora mismo. Lo único que necesitas hacer es creer. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte y por lo tanto Cristo pagó por los pecados tuyos y los míos. Ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Ahora necesitas creerlo. ¿Y sabes qué te da Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, por eso es que el resultado de la oferta, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. En vez de perecer en el infierno, el creyente en Cristo ahora tiene vida eterna. Y el verbo tener implica, la palabra tenga, es un verbo en el tiempo presente indicando una posesión en el tiempo presente, no un resultado en el futuro. Esto es, pertenece al creyente ahora. La frase vida eterna se encuentra 16 veces en el capítulo, en Juan. 16 veces en el libro de Juan, estableciendo una relación correcta con Dios que dura por siempre y nunca podrá perderse. Para los que piensan que la salvación se pierde, esto no puede ser posible. Por eso es importante enfatizar que la única condición humana para el nuevo nacimiento es la palabra creer. Se encuentra 7 veces en Juan capítulo 3. En el versículo 12, 2 veces. En el versículo 15, 16, 18, 3 veces. Este es consistente con numerosos versículos en el Evangelio de Juan que determinan que la fe sola en Cristo solamente resulta en vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, Juan capítulo 5, 24, 6, 40 y Juan capítulo 3, 16 continúa diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este grandioso versículo tiene 5 partes importantes que es importante considerarlo. En primer lugar, la parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Dios ha amado tanto al mundo, te ha amado a ti también. Es tan interesante encontrar esperanza a través de este tema de los 3 tiempos de la salvación, porque es un tema bíblico, porque está ahí en la palabra. Y por eso es que la parte de Dios es que nos amó de tal modo. Y de tal modo que la otra parte es que dio a su Hijo unigénito en sacrificio en la cruz del Calvario. La otra parte, que esta parte te pertenece a ti, te compete a ti,
es que para que todo aquel que en él cree, esta es tu parte. Esta es la única parte que te compete, es creer en el sacrificio de Jesucristo. A la otra parte de Dios es no se pierda, porque no se trata de lo que tú haces para sostener la salvación. Se trata de lo que Dios hizo a través de Jesucristo para sostener la salvación. Por eso es que esta parte no se pierda, le pertenece a Dios porque Él te aparta, Él te sostiene, Él te liberta, Él te da la vida eterna totalmente y para siempre. Ahora pregunto yo, ¿no hay esperanza en el primer tiempo de la salvación? Posterior voy a hacer una presentación de los 3 tiempos de la salvación y estamos tocando el tema de la salvación en la narración de Nicodemo y del Señor Jesucristo y Nicodemo. Pero es tan importante ver el tema de la salvación en este contexto. Ahora la otra parte de Dios es que Él te da vida eterna, mas tenga vida eterna. Dios te provee vida eterna y la vida eterna es consistente con el poder de Dios y con lo que Dios y la persona de Jesucristo son. Él es amor, es todopoderoso, es misericordioso. La pregunta es, ¿acaso Dios no puede sostenerte en tus manos y Cristo puede sostenerte en sus manos para darte la vida eterna y que la vida eterna sea consistente todo el tiempo? Nosotros no podemos sostenerla por ningún momento, pero Dios sí puede sostenerla. Por eso es que Él te ofrece vida eterna. Ahora, pregunto, ¿la salvación del infierno es realmente tan sencilla o segura? Y Él dice en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, y sacándolo, Él les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, la sola y única condición para la salvación eterna es declarada enfáticamente, es decir, que el pecador necesita creer. En el griego es pisteuo, confiar en, apoyarse en otra persona para ser salvo. Está en la voz pasiva debido al hecho de que el pecador no puede salvarse a sí mismo. Tú no te puedes salvar a sí mismo, pero Dios sí te puede salvar a través de Jesucristo. Por eso es pasivo, es algo que Dios hace por ti y tú solo recibes el beneficio. Y por eso es que no puede ser por buenas obras o por ritos religiosos. Esto lo dice Efesios 2, 8 y 9. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, para que un pecador pueda creer que está en el tiempo auristo, una acción completada involucra una decisión. Y este es el momento que tú, si no has confiado en Cristo, necesitas hacerlo. Ahora, está en la voz activa. Esto implica que es algo que tú debes de tomar o escoger hacerlo voluntariamente. Y si no, no recibes el beneficio de la vida eterna. Pero si sí, entonces tú en ese momento tienes vida eterna. Y todo esto es absolutamente necesario. Por eso está en el modo imperativo para ser salvo. Qué simplicidad de la bendición, de la salvación por gracia a través de la persona de Jesucristo. Pero hay muchos que lo complican tanto, la salvación, que le ponen carga a la gente diciéndole que necesitan hacer esto y lo otro y no es necesario hacer absolutamente nada. Sino, vean ustedes el versículo que acabamos de ver anteriormente. Hechos capítulo 16, 30 y 31. Dijo el carcelero y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta común de toda la gente. ¿Y qué debo de hacer? Porque el ser humano, la tendencia de él es querer hacer algo para agradar a Dios. Eso se llama religión. Eso se llama religiosidad, querer hacer algo, ya sea un rito, buenas obras, para ganar la salvación o para sostener la salvación. Y ninguna de esas cosas agradan a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Es decir, la única manera que Dios se agrada de ti y de mí es que confiemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y si lo hacemos, estamos confiando en Dios, porque Él hizo ese sacrificio en beneficio nuestro. Ahora la pregunta es, ¿y en quién debes de creer? ¿Y qué debes de confiar y apoyarse y descansar para ser salvo? ¿Quién debe ser el único objeto de tu fe? Bueno, en el Señor Jesucristo. Cuando oímos de su nombre, debemos contestar y analizar por lo menos dos preguntas. ¿Quién es Jesucristo? Y la otra pregunta es, ¿qué hizo Él? Esto es importante, porque simplemente oír de su nombre sin un contexto o un marco de referencia no es significativo, al menos para mí. Si yo no entiendo realmente quién es Jesucristo y lo que Él hizo, eso no significa nada para mí. Esta es la razón por la cual leemos en el próximo versículo sobre esta narrativa evangelística que Pablo y Silas dieron y explicaron el evangelio al carcelero y le dijeron y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. La salvación de la casa que dice el versículo anterior que vimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se refiere que automáticamente si tú te salvas, los que viven en tu casa también se salvan. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Fueron y explicaron y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y vemos por el contexto que se salvaron ellos también. Entonces, el tema de los tres tiempos de la salvación es tan importante por lo siguiente. En primer parte, vemos la salvación en el pasado, salvación de la pena del pecado. La penalidad del pecado en el infierno es pagada a través de la muerte. Eso es lo que dice la ley y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, el programa, el aspecto religioso es que la gente cree que hay que orar para recibir a Cristo, que hay que poner a Cristo en el trono de su vida. La gente piensa, diga la oración del pecador, abandone sus pecados y acuda a Dios, arrepiéntase y bautícese, entregue su vida a Cristo, niegue a sí mismo y tome su cruz y siga a Cristo, invite a Cristo a entrar en su corazón, dé su corazón a Dios, etcétera, etcétera. Y mucha gente está pensando que esto es lo que los lleva al cielo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando la gente piensa esto, lo que está poniendo es una barrera de pecado. Porque entre más cosas quiere hacer para salvarse, más pecado está haciendo, y esto hace una barrera entre el hombre y Dios. Nosotros somos espiritualmente sucios y no podemos tener una relación con Dios que es santo y espiritualmente limpio. Esa barrera separa al ser humano y no puede ser derribada por el bautismo, por asistir a la iglesia, por amar al prójimo, obedecer los 10 mandamientos, por cualquiera de los ritos, invitar a Cristo a entrar en su corazón, etcétera, etcétera. No puede ser derribada de esa manera. Pero déjenme darle una buena noticia. Cristo derribó esa barrera que había entre el hombre y Dios. Y ahora, a través de la persona de Jesucristo, podemos llegar a Dios. Y por eso es que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Por implica que Él lo hizo en vez de que nosotros muriéramos. Y Él resucitó de la muerte. Ahora nosotros podemos tener una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Esa barrera que separa al hombre de Dios ya fue derribada. Por eso es que es importante creer en la persona de Jesucristo, quién es Él y lo que ha hecho en nosotros o por nosotros. Ahora, en la corte del cielo, Jesús fue declarado culpable en vez de ser declarados nosotros culpables. Los pecados del mundo fueron pagados en la cruz del Calvario. Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. ¿Y usted escuchó bien? Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando Dios dijo, Dios castigó su propio Hijo en la cruz del Calvario porque Él deliberó y dijo, Cristo pagará
hará el pago por la pena del pecado en la cruz del Calvario. Ahora es tan importante que entendamos entonces el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que la deuda que nosotros debíamos acerca del pecado fue pagada en la cruz del Calvario. Y esa deuda fue cancelada por Jesucristo en la cruz. Su sangre ha sido el pago por nuestros pecados. Ahora, si tú pones la fe en ese sacrificio de Jesucristo, entonces la dádiva de Dios es vida eterna. Él te hace el regalo maravilloso de la vida eterna. Por eso es tan importante que entiendas que en la cruz, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, los pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados totalmente en la cruz del Calvario. Todos los pecados fueron pagados y Dios te ofrece como un regalo la salvación. Ahora es tan importante que entendamos el contexto o el concepto de la salvación en los versículos siguientes. Primera de Corintios capítulo 1, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios estuvo agradado salvar a los creyentes. Si tú no eres un creyente en Cristo, Dios no te ha salvado aún, aunque la penalidad o la pena del pecado ya fue pagada por ti. No se hace efectivo el regalo en ti porque tú no has confiado, no has creído en ese sacrificio que es suficiente para tu salvación. Por eso es tan importante que entendamos que como creyentes necesitamos hacer o tomar esta decisión. El hombre en su sabiduría quiere hacer una y otra cosa para salvarse. Y Dios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, el ser humano se cree más inteligente que Dios y creyendo serlo, no puede alcanzar la salvación a través de la sabiduría. Entonces dice el versículo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que los creyentes en Cristo son los únicos que son salvos. Los demás, como dice Juan 3:18, son condenados. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, es tan importante notar el asunto que el apóstol Pablo está tratando aquí. La gracia de Dios está disponible por fe a todos los que creen en Jesucristo. Dice el versículo, porque por gracia soy salvo, es como un regalo, Dios te hace un regalo de la salvación por medio de la fe. Aquí muchos piensan de que la fe es el regalo de Dios, pero aquí Él no está hablando de la fe como un regalo. Él está hablando como la salvación, como un regalo, por medio de la fe. Y por eso dice esto, esta expresión esto denota que es algo que tú no puedes hacer, sino que es algo que Dios te lo regala. Dice don de Dios. Por eso dice el versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, si fuera por algo que tú haces, entonces tendrías de qué decirle a Dios, mira, merezco la salvación. Pero la verdad es que nadie merece la salvación. Dios te la da gratuitamente a través de la persona de Jesucristo cuando tú crees en ese sacrificio. Por eso Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Note aquí que el apóstol Pablo dice algunas cosas tan importantes aquí. Nos salvó, no dice tú te salvas, él dice que Él nos salva.
Y dice, no por obras de justicia, es decir, no por cualquier cantidad de cosas que nosotros hagamos, sino por su misericordia. Es decir, que Dios, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Ahora, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. El Espíritu Santo viene como garantía de la salvación en los creyentes. Por eso dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Y aquí está lo importante. Por Jesucristo nuestro Salvador. Es que Jesucristo es la persona en la cual debemos de confiar para poder ser salvos. Por eso es que la descripción teológica se llama justificación. El primer tiempo de la salvación es la justificación. ¿Y la justificación cuándo sucede? Bueno, en sus condiciones, la justificación sucede en un instante, en el momento que tú pones la fe en Jesucristo solamente. Ahora, en la segunda parte de los 3 tiempos de la salvación, vemos la salvación en el presente del poder del pecado. Ahora, ¿qué es importante entender acerca de esto? Esto tiene que ver, cuando tú eres salvo y has recibido el Espíritu Santo, debes de entender que tienes la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza siempre se inclina al yo, está enfocado en sí mismo. Y esta quiere dominarnos, hacer lo que él quiere. Pero Pablo explica en Romanos capítulo 6 que nosotros hemos muerto a la vieja naturaleza y estamos vivos para Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros mientras estamos en este cuerpo, precisamente garantizándonos que podemos vivir a través de Él y glorificar a Jesucristo a través de Él. Por eso es que la única manera de que Cristo sea glorificado a través de nosotros es cuando somos espirituales. Y eso solo resulta cuando mi relación vertical con el Señor funciona. Entonces, por eso es tan importante, mi relación vertical determina mi relación horizontal. Y esto se le llama el segundo tiempo de la salvación. Ahora, la pregunta es, necesito confiar en lo que Dios dice. Y esto debe de hacerse por fe solamente. Por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Noten de que aquí el apóstol Pablo está hablando a creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Él dice, por tanto, amados míos. Él está hablando a creyentes aquí. No está hablando a inconversos. Ahora, por eso es tan importante que entendamos el asunto del segundo tiempo de la salvación. Ahora, vemos aquí que él dice, como siempre habéis obedecido. Él está hablando del presente. Él está hablando de tu vida cristiana. No con mi presencia solamente, sino mucho más. Ahora, noten aquí el verbo ahora, en mi ausencia. Él está hablando después de la salvación, de tu vida cristiana, cómo estás viviendo tu vida cristiana. Y él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación aquí no está hablando del primer tiempo de la salvación o de la justificación. Él está hablando de ser salvado o de ocuparnos en el segundo tiempo en el sentido de ser salvado del poder del pecado en nuestra vida, del poder de la vieja naturaleza en nuestra vida. Es decir, él está hablando de la santificación. Ahora, porque Dios dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De otra manera, si vivimos vidas carnales y no nos ocupamos por fe en el Señor, la vida cristiana va a ser un fracaso en la carne. Él está hablando de ocuparnos en vuestra salvación, en vuestra vida cristiana, para que me entiendan, en nuestro diario vivir con temor y temblor. Pablo está hablando a creyentes aquí. Ahora, en 1 Timoteo 4:16, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello
pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Noten de que Pablo está hablando aquí del segundo tiempo de la salvación. Pablo está hablando a creyentes. Timoteo era un creyente y él le dice, ten cuidado de ti mismo en el presente, después de la salvación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿salvarse de qué? Salvarse de la crítica, puede ser salvarse del mal testimonio. Por eso es que Pablo está hablando aquí en el sentido de que debe de tener cuidado porque el ser humano es tendencioso, el ser humano es perverso y en la medida que puede tomar consideración de guardarse en la sana doctrina es importante. Por eso él le dice, persiste en ello. Él está hablando de la sana doctrina. Y hay otros versículos que me gustaría leerlos. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en el 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Él está hablando de la vida cristiana. Pablo está enseñándole sobre la importancia de la predicación de la sana doctrina. Y en el 1 de Timoteo 4:13 dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él está exhortando acerca de la importancia de no olvidar esta responsabilidad. Y si usted es un pastor, es importante que no olvide este principio que Pablo estaba enseñando aquí. En el versículo 14 del mismo capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En el versículo 15, Pablo está enseñando acerca de la importancia de estar ocupado en estas cosas y no estar distraído. Él le dice en el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, por eso es que Pablo estaba interesado en la sana doctrina. Y en el versículo 16, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo no estaba hablando de ser salvo de la pena del pecado, porque Pablo y Timoteo ya eran salvos. Él estaba hablando de ser salvo de los efectos dañinos del pecado en la vida de Timoteo mediante el consumo consistente de la palabra de Dios y el caminar por el Espíritu Santo. Como resultado de esto, el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo que él disfrutaría una salvación desde un punto de vista humano, si lo hace. Una salvación de los deseos u obras de la carne. Él aprendería de su posición en Cristo y cómo caminar por fe en el poder del Espíritu Santo o en el Espíritu de Dios. Esto no solamente le afectaría a Timoteo, pero por ser maestro de la palabra, también tendría una influencia positiva y salvadora en aquellos que le escucharan. Por eso es tan importante poner mucha atención y tener cuidado de lo que se enseña. Ahora, los inconversos podrían oír el evangelio y ser salvos de la pena del pecado, y los creyentes podrían oír la palabra de Dios y aprender cómo ser salvos del poder del pecado en sus vidas cotidianas. Entonces, el hecho es que todavía pecamos en una de las cosas más desalentadoras y tristes de la vida cristiana. ¿No es cierto esto? Ahora, pero un día vamos a estar con el Señor en el cielo, donde no tendremos una naturaleza pecaminosa y ya no más tendremos cuerpos malditos por el pecado. Pero también hay que recordar que con la provisión de la gracia de Dios como creyente es posible tener éxito. Con el Señor diariamente podemos ver el fruto del Espíritu produciendo en nuestra vida en lugar de la producción de las obras de la carne. Por eso Santiago escribió en el capítulo
capítulo 1, en el versículo 21. Pero leo el versículo 19 al 21, dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si Santiago está escribiendo a creyentes aquí en este pasaje, entonces, ¿por qué está hablando a ellos acerca de la salvación de sus almas? Bueno, él está hablando acerca de algo que ocurrió en el pasado o en algo que puede suceder en el presente. Bueno, algo que puede suceder en el presente. Y es claro que está hablando de algo que puede suceder en el presente. Él está hablando de la salvación de sus almas, del poder dañino del pecado en su vida mediante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, esta palabra desechando, despojándose de la manera en que vivían su vida antes de ser salvos. ¿Recuerdan cómo Pablo describió nuestras vidas antes de ser salvos en Tito capítulo 3, versículo 3? Él dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos despojarnos de la manera en que vivíamos antes de ser salvos? Lo aprendemos a hacer a la medida que humildemente recibimos la palabra de Dios con una actitud donde podemos ser enseñados. También sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de los cambios necesarios, apoyándonos en el poder del Espíritu Santo para realizar estos cambios en nuestra vida. Esto nos puede salvar del daño que el pecado puede causar en nuestras vidas. Y aunque nosotros como creyentes somos salvos de la pena del pecado, todavía hay consecuencias del pecado. En su gracia, Dios quiere salvarnos de esas consecuencias que pueden ser evitadas por nosotros. Recuerden lo que el escritor del Salmo 119 en el Antiguo Testamento dijo en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El deseo de Dios es que no pequemos contra Él. Y David lo está diciendo, o el salmista lo dice. Por eso es que necesitamos una actitud donde podamos consumir la palabra de Dios diariamente para tener un efecto salvador en nuestras vidas. Salvador no de la pena del pecado, sino del poder del pecado en nuestras vidas. La palabra de Dios puede calibrar nuestros pensamientos, puede recordarnos las verdades en ella y puede advertirnos de peligros y problemas que podemos pasar si vivimos en el pecado. Por lo tanto, en el contexto del versículo 21 que tenemos en mente, está claramente hablando de la salvación del poder del pecado en nuestras vidas. Esto es en todo el contexto de Santiago, la salvación de la influencia dañina del pecado en la vida de los creyentes. No habla de la salvación de la pena del pecado, sino de la salvación del poder del pecado en nuestra vida. Ahora, es probable que en algún tiempo alguien diría: bueno, ¿no dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Es que la cosa maravillosa de la gracia de Dios es que Él ha provisto todo lo que necesitamos para disfrutar la salvación del poder del pecado en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. En este caso que Pablo está diciendo, lo que está recomendándonos o recordándonos Pablo es que necesitamos tomar a Dios y los efectos del pecado en serio. Eso es lo que está diciendo. Este es uno de los problemas que muchas veces tenemos como creyentes. No tomamos el pecado y sus consecuencias en serio. Y no obstante, Dios quiere que nosotros vivamos nuestra salvación con temor y temblor, viviendo nuestras vidas cristianas día tras día, respetando a Dios.
El pecado puede arruinar nuestras vidas y ponernos en un camino donde nunca pensamos que podríamos ir. Dios quiere librarnos y salvarnos de esto. Observen lo que Pablo dijo. Pablo dijo, no dice obraos por vuestra salvación. Él dice ocupaos en vuestra salvación. En otras palabras, lo que está diciendo es, deja que la obra esté demostrada en tu vida. Esto indica un proceso, por supuesto. Dios no solamente nos instruye a demostrar nuestra propia salvación, sino que también Él provee el medio completo para realizarlo. Ahora, Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, Pablo está hablando aquí, precisamente teológicamente hablando, de la descripción de la santificación. La santificación requiere una actitud mental del creyente para tener voluntariamente que vivir por fe en Cristo Jesús su vida cristiana. De lo contrario, el poder del pecado en su vida va a ser muchos estragos si no se considera o no se toma a Dios o el pecado con responsabilidad. Y esto tiene que ver con un proceso en el tiempo. Ahora, es importante recordar también que en el futuro hay otra salvación, que es el tercer tiempo de la salvación. Ahora, esto se llama la salvación de la presencia del pecado en el cielo. Y esto está garantizado por la justificación. Esto está garantizado por el primer tiempo de la salvación. Cada persona, cada creyente en Cristo tiene asegurado este tercer tiempo, la salvación de la presencia del pecado a través de la glorificación. Y esto es en el cielo. Ahora, tenemos algunos versículos rápidamente que mostrar. Romanos 5, 9 al 10. Dice Pablo en el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él está hablando de la glorificación aquí. Pablo les dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él está hablando de la ira en el tiempo de la tribulación. Por eso es que teológicamente hablando, los creyentes no vamos a pasar por la tribulación. Dios nos ha garantizado a través de estos versículos que el creyente antes de la tribulación se va con el Señor, con un cuerpo glorificado. Por eso el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Es decir, tomen en consideración esto. Si ya fuimos reconciliados con Dios, mucho más. Estando reconciliados, estando es gerundio. Esto implica que es algo que continúa todo el tiempo. Usted ha sido reconciliado en el momento de la salvación y eso es algo garantizado en todo el tiempo. Y él dice, seremos. El verbo seremos está en el futuro porque él está hablando de la glorificación. Salvos por su vida. Ahora, Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, noten de que Pablo está hablando aquí de la salvación. Pablo inclusive se consideraba, en este versículo él dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos, Pablo se está incluyendo ahí, del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. Noten que Pablo está diciendo, nosotros, él se está considerando de que la glorificación era algo que iba a pasar en su tiempo. Por eso él está hablando de este tercer tiempo aquí, pensando de que él iba a ver esta salvación, y la va a ver de una manera en el sentido de la resurrección. El cuerpo de él será transformado
a la misma manera, si Cristo viniera en este momento, nuestros cuerpos serían glorificados, tanto de los creyentes en Cristo que ya partieron, que están en los sepulcros, como los creyentes en Cristo que estemos vivos. Esto lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, Pablo dice lo siguiente: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué salvación está hablando Pablo aquí? Pablo no está hablando del primer tiempo de la salvación. Pablo no está hablando de la pena del pecado aquí. Porque Pablo está hablando de alguien que ya era salvo. Los corintios eran salvos. Pablo no está hablando tampoco del segundo tiempo de la salvación. Porque él está hablando en el futuro. Él dice, si bien él mismo será, él está hablando del futuro, salvo, aunque así como por fuego. Y Pablo, en su contexto, está hablando de los galardones. Él está hablando del tribunal de Cristo aquí. Y el tribunal de Cristo será en el cielo. Y por lo tanto, Pablo está enfatizando la glorificación y no la justificación ni la santificación. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 al 9, Pablo dice, pero nosotros, noten que Pablo se vuelve a incluir, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? La ira venidera en la tribulación, en la gran tribulación, y tampoco nos ha puesto para pasar la ira de Dios en el lago de fuego. Esto es garantizado. Ahora les pregunto yo, ¿acaso no hay esperanza o no encontramos esperanza en los tres tiempos de la salvación? Por supuesto que sí. Y Pablo está hablando precisamente de esto. Pablo está enfatizando que la iglesia no va a pasar la tribulación. Pablo está hablando de escapar de la ira venidera. Él está hablando de que nuestros cuerpos serán glorificados para presentarnos al tribunal de Cristo y estar en la cena de las bodas del Cordero. La cena del Cordero. O las bodas del Cordero. Y después venir con Él en su segunda venida. Ahora, Él está hablando de la glorificación. Y esto es algo que es en el momento o en un instante de tiempo cuando pusimos nuestra fe en Cristo solamente. Entonces, déjeme explicarle esto. Cuando usted fue salvo, usted no solo recibió la salvación de la pena del pecado, sino que también recibió la salvación de la presencia del pecado en su vida, porque es algo garantizado. Aunque no ha pasado ya, para Dios es algo que ya está asegurado para cada uno de los que hemos confiado en Cristo solamente. Ahora, es tan importante este tema porque los tres tiempos de salvación en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera. Noten que aquí están los tres tiempos de la salvación. En el versículo 9, Pablo dice, y como os convertiste de los ídolos, es decir, la palabra convertiste está hablando de la justificación. Se convirtieron a Dios, ellos tomaron una decisión en fe en Cristo Jesús hacia Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Esto está hablando de la santificación, porque está hablando del servicio cotidiano en el diario vivir. Y dice el versículo, y esperar de los cielos al Hijo. Cuando él dice esperar, está hablando de la glorificación, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, la condenación eterna y de la tribulación. Está hablando acerca de la ira venidera. Ahora, Tito 2, 11, 13, también nos expresan los tres tiempos de la salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note, aquí están los tres tiempos de la salvación. Pablo en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Él está hablando de la justificación. Él está hablando de la salvación del poder de la pena del pecado en las personas. Y el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Él está hablando de la santificación. Él está hablando de la salvación del poder del pecado en nuestra vida. Y el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él está hablando de la glorificación. La esperanza bienaventurada de ver a nuestro Salvador Jesucristo en gloria, llevándonos con un cuerpo glorificado a la presencia de Dios en el cielo. Esto se llama la glorificación. Salvados de la presencia del pecado eternamente y para siempre. Ahora, por eso es que la justificación y la santificación y la glorificación debe de ser un tema que debemos de separarnos y verlo en su contexto. Ahora, quiero finalizar este tema porque es importante recordar que este tema de los tres tiempos de la salvación nos dan esperanza a nosotros. Y podemos enfatizarlo debido a lo que realmente Dios ha hecho en nosotros. Es tan interesante entonces cómo Dios ha provisto la salvación en nosotros, en nuestra vida. Y qué tan interesante es que precisamente podemos gozar de esta esperanza y una esperanza que nos garantiza a nosotros, nos garantiza que la posesión de la salvación es algo cierto en nuestra vida. El tema de la santificación, el tema de la justificación, santificación y glorificación debe de darnos esperanza. Entonces, mis estimados hermanos, esto debe de ser esperanzador para cada uno de nosotros. Lo que hemos visto hoy es el reflejo de lo que Dios ha querido hacer precisamente en nosotros. Ahora, yo glorifico a Dios y le doy gloria a Él precisamente por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero si usted aún no ha puesto su fe en Cristo, yo le invito en este momento a poner su fe sola en Cristo, en su sacrificio hecho en la cruz del Calvario y la posesión de esta maravillosa gracia como un regalo de parte de Dios. La vida eterna será una verdad para usted. Que el Señor añada bendición a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos.